El turismo ya ha bajado, Roberto? Claro, es que vamos a ver. Ya ha bajado un 30% en el mes de julio con respecto al año pasado. No me extraña, porque es que el problema que decía el presidente de la Cámara de Comercio griega es que no van a tener alimentos para dar a los turistas. Claro. Es que no tienen para darles de comer, no tienen para dar comer ellos, pero tampoco tienen para comer esto. Piensa en lo siguiente, si un turista necesita insulina, claro, es que o la lleva de su país o no la va a encontrar. O gente que necesite medicinas de algún tipo, y que porque sean enfermos crónicos o por las razones que Pero sean. escucha, Roberto, estos datos que tú estás adelantando hoy en 10 Televisión no lo estamos viendo recogidos en los medios informativos españoles, ¿eh? Bueno, pues, pero yo no lo he es visto lo que ninguno. figura en todos los medios informativos no españoles, porque aquí no sé muy bien, bueno, tú sabes muy bien qué es lo que pasa en España, sí, pero bueno, esta es la realidad, es decir, en pocas palabras, Tsipras ha llevado a Grecia al caos total y absoluto. El caos es tan grande que ahora no quiero poner ningún adjetivo, pero bueno, sí lo voy a poner. Este miserable, este cobarde, que tenía que haber aceptado y no cargado sobre las espaldas del pueblo griego una decisión que era suya como jefe de gobierno, de un pueblo desinformado, indocumentado, que no sabía lo que votaba, mejor dicho, no sabía las consecuencias que iban a tener para sus vidas, para sus hijos y para sus haciendas, el votar sí o el votar no, resulta que ahora se ha bajado los pantalones. Y ahora resulta que va a aceptar una situación que se había negado a aceptar la semana anterior, o eso es lo que parece. Sí. Pues claro, fíjate, y ahora voy a otra cosa para que veáis un poco cómo está funcionando Grecia. Es que claro, Grecia es que es un cachondeo de un calibre que no hay por dónde cogerlo. Coge las pensiones, que es uno de los temas un poco estrella, pues dice, es que hay que bajar las pensiones. Que no, hombre, que no hay que bajar las pensiones. Lo que ha pedido la eurozona y lo que ha pedido la troika es que no puede seguir el cachondeo de que los griegos se jubilan, las mujeres a los 50 y los hombres a los 55 años, con el 98% de los derechos. Dice, es el país de la OCDE en el que la sobrevida después de la jubilación alcanza 24 años frente a 17 la media de la OCDE. Es decir, que los griegos viven en un dolce far niente, porque se jubilan tempranísimo y viven como rajas el resto de sus días. Oiga usted, ¿pero qué me está contando? O sea, que usted me dice que usted no va a reformar las pensiones, que usted se va a seguir jubilando a los 55 años los hombres, a 50 años las mujeres, cuando en Europa se jubilan 7 años más tarde. Y eso lo tenemos que pagar nosotros de nuestro bolsillo, porque no son ellos los que lo van a pagar, somos nosotros los que tenemos que pagarlo de nuestro bolsillo. Y eso es exigirles a ustedes austeridad. Eso es, como dice este miserable de Tsipras, un laboratorio de la austeridad donde se ha demostrado que todo ha fallado. Pero ¿cómo que se ha demostrado que todo ha fallado? Su cara dura. Te pongo otro ejemplo. Bueno, eso en cuanto a las pensiones, por no decir otra cosa. Como el descontrol es total allí, es que hay... Pero nos quedamos con esta frase tuya, Roberto. Grecia, un país que siempre ha vivido del cuento. Que siempre ha vivido subvencionado y querrían seguir viviendo subvencionados. Ahí podría estar la clave de lo que estamos viendo estos días, ¿no? Pues más o menos. Pero bueno, ya te he dado unos brochazos de cómo está Grecia en este momento. De todas maneras... El diagnóstico demoledor, Tomás, demoledor. No pueden continuar de esta forma. ¿Cómo va a estar un país sin medicinas? Se va a quedar sin medicinas en 2 semanas. Oye, y esto de la vuelta al dracma, no vuelta al dracma y demás, de la que tanto se está hablando también estos días. El volver al dracma supondría que la gente perdería la mitad de su riqueza monetaria. Claro. Es decir, el dracma se devaluaría más o menos el 50%. Tú imagínate la gracia que les va a hacer a los griegos que tienen un dinero en euros ahorrado, y ese dinero ellos vuelven al dracma y han perdido la mitad. Claro. Oye, Roberto, ¿y qué crees que va a pasar en los próximos días? No, yo lo que creo es que llegan a un acuerdo porque no tienen más remedio, porque Tsipras ha dicho que lo hace, y que lo hace además desde el lunes que viene, modifica la ¿cómo se llama? Modifica lo de las pensiones, modifica otra cosa. Perdón, hay 2 cosas que quiero decir para completar el tema. Bueno, la primera, para que veáis el desastre que es Grecia,
los ferrocarriles griegos cuestan 700 millones de euros al año, y ingresan 70 millones. Pero luego también te digo otra cosa, es que los griegos es que son tan golfos que tienen el dinero y no lo quieren soltar, porque Grecia tiene un sector público con empresas eléctricas, con refinerías, con puertos, con aeropuertos, con ferrocarriles, con todas esas cosas que son propiedad pública, que valen 300.000 millones de euros, que supera la deuda que tienen, y no les da la gana de venderlo. Tsipras, que iba a vender la parte del puerto del Pireo que no había vendido a la multinacional china COSCO, ha parado el tema, y los chinos se han agarrado un rebote de muchísimo cuidado. Bueno, es que estos tíos primero son unos golfos, segundo, es que tienen el dinero y no quieren pagar. Es decir, vendan ustedes sus refinerías como se han vendido en España, vendan sus empresas eléctricas, vendan ustedes sus ferrocarriles, vendan sus aeropuertos, vendan todos los activos públicos que en otros países se han privatizado, que no hace falta que se lo vendan a los chinos, se lo pueden vender a los propios griegos multimillonarios. Pues claro, los que se han llevado la pasta, es decir, los multimillonarios griegos se han llevado en el periodo que manda Tsipras, en los últimos 5 meses, se han llevado 60.000 millones de euros, que eso equivale a que en España se hubieran llevado 300.000 millones de euros. Oiga usted, ¿pero esto qué es? Bien, con esto yo creo que ya está pues dicho de verdad me siento, todo. Yo creo que hay pocos análisis sobre la situación económica de Grecia que pueda ofrecer ningún otro medio informativo tan certero y demoledor como el que acabas de compartir con todos los televidentes de 10 Televisión, querido Roberto. Absolutamente contundente y certero, ¿no, Tomás? Pues bueno, yo es que considero que el problema que tiene la Comunidad Económica Europea es que no existe una verdadera igualdad dentro de la comunidad, ¿no? Que todavía hay muchos puntos que dejar claros, y en el tema este de la supuesta crisis de los países que van en los vagones de segunda fila, habría que discutir muchas cosas, porque aquí los que están pagando las consecuencias son los ciudadanos de la calle. exacto. Pero las operaciones estas de macroeconomía que se hacen, o estos dineros que se han prestado de Alemania o del Banco Central Europeo a los países, en realidad no ha repercutido en la población. No, vamos Entonces, a ver, toma el ejemplo, mira, se está obligando a los ciudadanos a pagar un dinero que los ciudadanos no tienen culpa de ello. Entonces, pero eso, bueno, tienen culpa de ello en el sentido de que ellos son los que han elegido a los gobiernos, Eso sí. Pero te pongo el ejemplo de España, Rajoy ha endeudado a España en 590.000 millones de euros. Es la cifra más alta en términos de PIB, porque eso equivale al 54% del PIB en solo 3 años y medio. Es tan brutal que jamás en la historia de España, ni siquiera en las crisis de deuda de la época de Felipe II, de Felipe IV, en fin, se había producido ni siquiera durante la Guerra Civil se endeudó tanto el país. Bien. ¿Esos 590.000 millones a dónde han ido? ¿Han ido a favorecer al pueblo español? No. Claro. La mitad ha ido a sacarles las castañas del fuego a los oligarcas del IBEX, a pagarles los agujeros en que ellos habían incurrido. Claro. Es decir, ese dinero, la mitad ha ido a eso, y la otra mitad ha ido a mantener un sistema político absolutamente corrupto y sobredimensionado 3 veces. Claro. Entonces, claro, y luego, claro, eso lo tienen que pagar, y esto lo tienen que pagar los españoles de a pie, que no tienen culpa de nada. Claro. Ahí es donde está uno de los grandes problemas que habría que resolver. Pero el problema está que en Grecia, cuando esto lo han visto claro, ¿a quién han votado? A Tsipras y al Varoufakis, y entonces han hecho un pan como unas tortas. Claro. Entonces, ¿a quién van a votar los españoles? Hay mucha gente desesperada en este país, mucha gente desesperada, claro. Mucha gente que no tiene nada que perder, y entonces esta gente tiende a votar pues con el corazón y no con la cabeza. Entonces, esto es lo que hay, pero lo que no puede ser, la culpa al final del día no la tienen los países, la tienen los que lo prestan. Es decir, ¿cómo está viviendo España ahora? ¿Cómo es posible que Rajoy haya cogido y haya decidido lanzarse a la compra masiva de votos, bajando el IRPF
y subiendo las pensiones cuando el sistema de pensiones está quebrado, cuando ha tenido que sacar 3.500 millones de euros de la caja de pensiones para pagar la extra de julio. Y este miserable dice que va a subir las pensiones, cuando sabe que las pensiones tienen que bajar en un 40% porque no cuadran los números. ¿Te parece, Roberto, que abundemos en este tema la próxima semana? La próxima semana, venga. Oye, un abrazo y hasta... Venga, gracias hasta por siempre. tu testimonio. Adiós. Roberto.